Entonces, muy buenos días a todos. La clase del día de hoy es esencialmente poder lograr tener técnicas a partir de las leyes o propiedades de las derivadas, las cuales nos van a permitir calcular un número bastante grande de derivadas de funciones, entre ellas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de funciones a las cuales las derivadas nosotros vamos a conocer. Para ello, vamos a partir definiendo ¿qué significa que una función sea derivable en un intervalo? Que justamente es la definición que les estoy presentando aquí en la pantalla. Diremos que una función es derivable en un intervalo si la función f admite derivada en todo número x de este intervalo. En tal caso, la función derivada va a estar dada por ese límite. Es igual que en la clase anterior, o en las dos clases anteriores, donde en vez de tener x, teníamos a. Y ahí nosotros decíamos que era derivable en a. Ahora vamos a decir que es derivable en x, donde x pertenece a algún intervalo y. ¿Bien? Entonces, en vez de tener la derivada en un punto, vamos a tener la derivada en muchos puntos. ¿Y cómo vamos a tener derivada en muchos puntos? Esos resultados, esas f' de x, van a definir una nueva función, ¿ya? Entonces, para que quede más claro, les voy a invitar a que terminen de copiar esta definición, más o menos un minuto, y nos vamos a concentrar en hacer ejercicios. Por un lado, nos vamos a dar una función f y vamos a tratar de determinar cuál es el dominio de esta función. Y luego vamos a calcular f' y nos vamos a dar cuenta que esta nueva función también tiene un dominio. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la relación entre estos dos dominios, si es que existe? Bien, entonces un minuto para que terminen de copiar la definición y luego nos vamos a dedicar a hacer problemas. Muy bien, entonces vamos a avanzar hasta aquí, donde les invito a que vayan copiando por ahora el enunciado del problema, del ejemplo, y nos dice más o menos lo siguiente. Nos están dando dos funciones y nos piden calcular el dominio de estas funciones, calcular su derivada y el dominio de la derivada, ¿ya? Entonces, en el primer ejemplo, lo primero que debemos tener claro es cómo se calcula la derivada, y esto es simplemente un cierto límite. F' en X es el límite cuando H tiende a 0 de F de X más H menos F de X, y esto dividido en H. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es reemplazar quién es F de X más H, quién es F de X, calcular esta resta y luego tratar de simplificar esta expresión para que ojalá el h que está acá abajo se simplifique con algún h de acá arriba. Entonces, límite cuando h tiende a 0. Y ahora, ¿qué hace la f a la x? Pone un 1 y la variable la pone abajo.
Por lo tanto, si esto fuera un gatito, lo que va a hacer es poner el 1 y el gato lo va a poner acá abajo. Bien. De este modo, lo que tenemos es lo siguiente. El f de x más h es simplemente 1 dividido en x más h, menos f de x, que nosotros sabemos que simplemente es 1 partido en x, y todo esto dividido en h. Ahora, vamos a calcular la resta que aparece en el numerador, vale decir esta resta de acá arriba, y eso es simplemente mínimo común múltiplo. Se multiplica cruzado, y luego se multiplican los denominadores, ya que no hay comunes denominadores. Entonces quedó 1 por x menos 1 por x más h. Y todo esto va a estar dividido en x más h multiplicado por x, y todo esto con una gran línea que va a ser el h. Y acá simplemente agrego, recordemos que el h está dividido por 1. Nos estamos acercando al final del problema. Seguimos escribiendo límite cuando h tiende a 0, y observemos acá arriba. Voy a expandir, y esto va a quedar x menos x menos h. Por lo tanto, los x se van, y solamente va a quedar menos h. De este modo, lo que tengo es lo siguiente. En el numerador voy a tener menos h dividido por x más h multiplicado por x, y todo esto dividido en h, y recordemos que este h está dividido por 1. ¿Cómo procedo ahora? Como tengo la división de dos fracciones, se multiplican extremos con extremos, centros con centros, obteniendo así límite cuando h tiende a 0 de menos h dividido en h por x más h. Y finalmente quedó lo que yo quería. Un h arriba que se va a simplificar con un h de abajo. Vale decir, chas, chas. Obteniendo de este modo límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido en x por x más h. Y para finalizar, les voy a pedir que solo se concentren. Esta parte no la voy a repetir para que todos tomen atención. Como tengo ahora el límite del cociente y me doy cuenta que abajo no se hace 0, esto va a ser el límite del de arriba dividido en el límite del de abajo. El límite del de arriba corresponde al límite de una constante. Por lo tanto, su valor es la constante, que es menos 1. Dividido en el límite del de abajo, pero abajo tengo un producto. Por lo tanto, es el límite del primero por el límite del segundo. El límite del primero, como no depende de h, es el mismo valor x, mientras que el segundo, cuando el h se va a 0, hace que esto se convierta en 0. Por lo tanto, abajo quedó simplemente x al cuadrado. De este modo, tenemos que la derivada de 1 partido por x es menos 1 dividido en x cuadrado.
y de acá es más o menos inmediato, lo voy a poner con una flechita, que la derivada también es una función cuyo dominio es todos los reales menos el cero. Y observen que este dominio que tengo aquí es igual al dominio de la función original, que simplemente es el dominio de la f, que también es todos los reales menos el cero. ¿Ya? Aquí voy a poner una pequeña línea divisoria. Hasta ahí. Bien. Les regalo un minuto para que copien este y pasemos a trabajar la derivada de la función raíz. Juan, es muy buena pregunta. Por eso hay dos ejemplos, ¿ya? En el primer ejemplo, lo que vimos es que el dominio de la función y el dominio de la derivada son iguales. Pero ahora vamos a ver este otro y nos vamos a dar cuenta que eso no es cierto. Más aún, la gran nota que vamos a sacar de esto es que el dominio de la derivada siempre está contenido en el dominio de la f. Eso quiere decir que la derivada no va a existir si la función no existe. Pero puede ocurrir que la función exista y su derivada no. Muy bien, jóvenes, entonces voy a subir acá un poco para que trabajemos ahora en el problemita 2, la función f de x igual a la raíz de x. Ustedes ya saben que esta función tiene por dominio del 0 al infinito, incluyendo el 0. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el dominio de la función raíz? Entonces, para el cálculo de f', solamente tenemos la definición, la cual se realiza a través del cálculo de un límite. Vale decir, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto dividido en h. De acá, ahora sí, ya voy a cambiar la pantalla. Volvemos a que la f lo que hace es toma el número y le calcula la raíz. Por lo tanto, si lo que tengo nuevamente es un gatito, lo que hace es al gatito le saca la raíz.
Por lo tanto, si yo voy a evaluar en x más h, lo que hace en la práctica es que al x más h le va a calcular la raíz. Entonces, el primer término es la raíz de x más h, menos la f de x por sí sola, y es calcularle la raíz al x, y finalmente partido en h. ¿Ya? Ustedes que ya son expertos, porque por lo que vi les fue bastante bien en la prueba, ¿qué hago? Díganme, ¿cómo procedo para calcular este límite? Hay una palabra clave. Perfecto, Nicolás, racionalizar. Diego, muy bien. Antonia, Rodrigo, Diego, excelente. Entonces, vamos a racionalizar. Y para racionalizar, lo que hago es multiplicar por el signo cambiado, que en este caso es más. Arriba, al quedar una suma por su diferencia, lo único que ocurre es que quedan ambos términos elevados al cuadrado con un signo menos, por lo tanto, obtengo lo siguiente. X más h menos x, y abajo va a quedar el h multiplicado por la suma de estas raíces. Raíz de x más h más la raíz de x. Y aquí es más o menos obvio que en el numerador el x que está en el paréntesis se elimina con el x que está afuera. De este modo, obtengo límite cuando h tiende a 0, y arriba quedó h, y abajo quedó h dividido en la raíz de x más h, más la raíz de x. Chas, chas. El h del numerador con el del denominador, y obtengo límite cuando h tiende a 0 de 1 partido en la raíz de x más h más la raíz de x. Y ahora, y de ahora en adelante, para mí ustedes ya son niños grandes, límite, llegamos y evaluamos. Arriba da 1, y abajo el único h que está se va a transformar en un 0. Por lo tanto, va a quedar 1 dividido en la raíz de x más raíz de x, obteniendo finalmente 1 partido en 2 raíz de x. Acabamos de calcular la derivada de la función raíz para todo x en su dominio, y observemos qué pasó. La raíz se fue al denominador, por lo tanto hay un x aquí en el cual no voy a poder evaluar, y ese es 0. Y observen, 0 está en el dominio de la función original, pero no va a estar en el dominio de la derivada. Entonces, aquí, el dominio de la derivada es el intervalo 0 infinito, pero sin incluir el 0. Entonces, de aquí vamos a agregar una mini nota. Y la nota dice, el dominio de la derivada siempre va a ser un subconjunto del dominio de la función original. Claramente no puedo derivar si la función no está definida ahí. Por lo tanto, la derivada siempre, desde el punto de vista de su dominio, está contenido dentro del dominio de la función original. En el primer caso, el dominio de la función y el dominio de la derivada fueron iguales. Pero en el segundo caso, no tuvimos igualdad, sino que tuvimos contenencia estricta. Es decir, hay puntos
de la función original f, en los cuales esta función no tiene derivadas. ¿Ya? Entonces, terminamos con esta nota, les doy un minuto para que terminen de copiar y vamos a seguir avanzando en el contenido de la clase el día de hoy. Valentina, en general no se sabe, porque todo va a depender de que lleguemos a final de semestre y, y podamos evaluar en algún lugar, ¿ya? Si tenemos que evaluar online, lo más probable es que todo pese lo mismo del semestre, pero si vamos a evaluar en sala, los porcentajes cambian y eso ya fue declarado por la universidad. Entonces, lo que se espera en rigor es que lo presencial pese sobre el 50%, es decir, el examen va a pesar más del 50%. Y las interrogaciones, lo más razonable es que todas pesen lo mismo de aquí hasta que tomemos interrogaciones. Entonces, podríamos pensar en 25, 25, 50, pero mientras no lleguemos a final de semestre no sabemos porque a lo mejor no, nunca se va a levantar la cuarentena en este semestre y tendremos que tomar un examen online, así que mientras no sepamos cómo vamos a evaluar, no tenemos porcentaje. En más de 50% es al menos el 50%, ¿ya? El examen al menos el 50% si es que lo tomamos en vivo. Si no, hay que pensar cómo. Nuevamente, recuerden que estamos en situaciones súper complicadas y mientras no sepamos cómo vamos a abordar el futuro, no se cacha nada. Esa es la realidad. No, ¿para qué echarse cálculo de nuevo? Si les fue súper bien. ¿Ya? Ojo, si, si, ojo con esto. Si ustedes hicieron la prueba en conciencia y les fue bien porque fue mérito propio, usted mantiene el mismo ritmo y aprueba. Pero si usted ocupó apuntes, si usted hizo trampa en la prueba, evidentemente debe tener miedo porque al final de semestre va a reprobar. Pero aquellos que están trabajando y aquellos que sacaron una buena nota, que sacaron un buen puntaje en la prueba, les va a ir espectacular al final. Manténganse trabajando duro, intenso y les aseguro, les va a ir bien. Nadie va a echarse mi curso si yo sé que ha trabajado en conciencia, así que ánimo nomás. Nicolás, lo comprendo. Después hablemos de cómo te fue en la IPO y veamos cómo te fue y ver cómo te podemos apoyar para que también te vaya bien al final, ¿ya? Si cuentan conmigo para eso. Lo importante es que ustedes sean consistentes con el estudio, con el trabajo y que se la jueguen. Si se la juegan, les puedo asegurar que van a aprobar, ¿ya? Y yo creo que como les fue en la I1, si mantienen ese ritmo, nuevamente, en el contexto de que lo hicieron a conciencia, ya, yo ya me sentiría aprobado, si la dificultad no es mayor que eso, ¿ya? Bien, estimados, vamos por la primera, por el primer teoremita de la clase del día de hoy, que es la derivada de una constante, ¿ya? Recordemos, simplemente para tener una idea de esto, que la derivada en un punto A, f de A es la pendiente de la recta tangente.
Por tanto, si la función f de x es constante, la gráfica de la función es esa línea. Y igual a constante. Si yo me paro en ese punto, se dan cuenta que la pendiente de la tangente es esto. ¿Por qué esto hace la tangente? La tangente a una constante es la misma constante. Y esta recta que acabo de dibujar tiene pendiente 0. Entonces es razonable pensar que la derivada de una constante es 0 porque en todo punto la pendiente vale 0, ¿ya? Esto lo vamos a demostrar porque es importante. En general, todas las demostraciones que yo haga es porque les ayuda a manipular algebraicamente mejor este tipo de cosas, que es una habilidad que esperamos que ustedes tengan. Si la f de x es constante, entonces su derivada la calculó mediante el límite. Límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido por h. ¿Ya? Y les voy a hacer una pregunta que quiero que la respondan en el chat. ¿Ya? La voy a hacer en una primera versión para que todos la entiendan y después quiero ver qué me responden. Para esta f que tengo aquí, ¿qué pasa si la f la evalúo en gatito? ¿Cuánto da? Constante. Muy bien. Por lo tanto, no importa qué objeto le meta a la función f, siempre el resultado va a ser constante. Por lo tanto, nuevamente en el chat, ¿cuánto vale f de x más h? Excelente. C. ¿Cuánto vale ahora f de x? También en el chat. También C. Por lo tanto, esto quedó. Límite, cuando h tiende a 0, de C menos C partido por h. Y acá, arriba, esto que estoy encerrando es 0. De este modo, quedó límite cuando h tiende a 0, de 0, que ya es el número 0, partido por h. Y aquí, 30 segundos de atención. Recordemos que esta expresión de aquí significa que el h se acerca a 0. Eso significa que el h es distinto de 0. Por lo tanto, quiero que miren esta expresión que estoy encerrando. Arriba tengo 0 y abajo tengo algo distinto de 0. Díganme ustedes en el chat, 0 dividido por algo distinto de 0, ¿cuánto es? Brillante. 0. Por lo tanto, quedó 0 al cual le estoy calculando el límite. Por lo tanto, el resultado final es 0. ¿Qué me está diciendo esto? Justamente lo que tengo enunciado en el teorema. Si yo derivo la función constante, su derivada vale 0. Y tiene mucho sentido desde el punto de vista geométrico. Una constante es una línea paralela al eje X. Y en todo punto de esta línea, la pendiente de la recta tangente es 0. Vuelvo a hacer el dibujito. Plano cartesiano. La recta constante y
igual a constante, y en este punto, la recta tangente que coincide con la función tiene pendiente m igual a 0. Y m es exactamente f' de x, donde este objeto de aquí es x. ¿Ya? Este es el momento en el cual usted saca una hoja y escribe una tabla que se llama tabla de derivadas. Y la primera derivada que usted va a poner es la derivada de una constante es igual a 0. ¿Ya? Háganlo ahora. Esta tabla de derivada hay que tenerla para, uno, aprenderse las derivadas de memoria, y dos, si es que alguna derivada alguna vez se le olvida, la revisa rápidamente en la tabla. ¿Ya? Es como la tabla de límites, pero ahora tabla de derivadas. Un minuto para ponerse al día. Bien, otras dos derivadas que vamos a agregar a esta tabla son las derivadas de las exponenciales. La primera es del e a la x y la segunda es del a elevado al x. Bien. En la práctica, si uno se aprende el segundo, el primero es trivial, ¿ya? Más aún, si aplico el segundo, la derivada del e a la x, aplicando la segunda fórmula, sería e a la x multiplicado por el logaritmo natural de e, pero esto, por precálculo, vale 1, ¿ya? En general, yo le pido a mis alumnos que se aprendan las dos, pero si uno se sabe la segunda, puede deducir la primera. Pero lo real es que casi siempre sale la primera y pocas veces sale la segunda. El problema es que salga la segunda y usted no sepa. ¿Ya? Entonces, estas dos derivadas las vamos a calcular el día de hoy, y para ello debemos recordar un límite fundamental que lo voy a escribir aquí y usted me va a decir en el chat su resultado. Límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 partido en h. ¿Quién se acuerda, pensando en que la prueba lo tuvimos hace muy poquito, cuánto vale este límite? Guillermo, Diego, Domingo, excelente. Josefa, Benjamín, todos muy bien. El límite vale 1, ¿ya? Entonces vamos a ocupar este límite de aquí para calcular ambas derivadas. La primera va a salir muy rápido y la segunda va a tener una pequeña complicación, pero que es algo que nosotros ya trabajamos para la interrogación 1, así que no va a ser tan complejo.
Si quiero calcular, esta vez lo voy a escribir como un poquito niño más grande, la derivada con respecto a x de e a la x. Esta derivada es simplemente límite cuando h tiende a 0. Y aquí, por favor, quiero que tomen atención. Esto es un poquito más difícil. No, mejor lo voy a hacer de otra manera porque tengo un poquito de temor de que se confunda. Ya, en el primer caso, el f de x es simplemente e elevado a x. ¿Ya? Por lo tanto, el f', que es justamente lo que nos están pidiendo, es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Ya, y ahora viene la parte importante donde usualmente uno comete errores. Recuerden que la f lo que hace es toma el x y lo pone de exponente. Por lo tanto, el f, ¿qué le va a hacer al x más h? Va a tomar todo el x más h y lo va a poner de exponente. Por lo tanto, acá quedó e elevado a x más h menos e a la x y finalmente partido en h. Podemos recordar que esta expresión que tengo aquí, el e a la x más h, es simplemente e a la x por e a la h. Lo escribo de nuevo. Esto va a ser e a la x por e a la h. De este modo, el e a la x, que lo tengo repetido, lo puedo factorizar. Entonces, tenemos e a la x por e a la h menos e a la x y todo esto partido en h. Ahora, como les estaba comentando, el e a la x lo puedo factorizar y va a quedar esto. Y en este momento les voy a pedir que dejen todos de copiar y solo se concentren en lo que les voy a decir. Observen que el límite es cuando el h tiende a 0. Por lo tanto, todo aquello que no depende de h es constante para efectos del límite. En otras palabras, miren este elemento que estoy enmarcando. El e a la x no depende de h. Por lo tanto, para efectos del límite es constante. ¿Y qué pasa con las constantes en un límite? Escríbanlo en el chat. Antes que me duerma, sale fuera. Eso es lo importante. Entonces, este e a la x que tengo aquí, por ser constante, se va fuera del límite. Entonces quedo e a la x por límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 partido por h. Finalmente, ¿cuánto vale este límite que tengo aquí?
En el chat pueden responderlo. 1. Ya lo teníamos. Por lo tanto, quedó eso. Bien. ¿Qué dice finalmente el primer problema antes de darles tiempo para copiar? Es que, ojo con el lenguaje que voy a utilizar, la derivada de la exponencial es ella misma. Y es la única función que cuando la derivo da exactamente ella misma. ¿Ya? Esta otra no es la exponencial. Esta es exponencial en base a. Mientras que la de acá, la que estoy enmarcando, es la exponencial. ¿Bien? Entonces, e a la x es la exponencial y esta otra de aquí es exponencial en base a. Y la derivada del exponencial es ella misma. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo hasta ahí. Y en el problema 2, el f de x es simplemente a la x y quiero calcular su derivada. Bien, entonces un minuto para ponerse al día y seguimos avanzando. Muy bien. Por lo que veo, ya algunos piensan que hay que hacer exactamente lo mismo. Creo que el camino pareciera ser ese. Veamos qué pasa. Es más o menos claro que puedo separar este a la x más h en a a la x por a la h, lo cual me entrega límite cuando h tiende a 0 de a la x multiplicado por a la h menos 1 y todo esto dividido en h. Igual que antes,
el a a la x, lo puedo sacar fuera porque es constante para efectos del límite, y esto queda a la x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 partido en h. Bien, y ahora quiero saber si este límite lo tenemos guardado en algún lugar. ¿Alguien sabe cuánto vale eso? Es justamente un error clásico que uno puede cometer. El límite vale 1 solamente si aquí está la constante e, donde e es aproximadamente 2,71. Pero aquí el a podría ser 3, podría ser 20, podría ser pi, o podría ser cualquier otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es un cambio de variable. ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar únicamente en este límite que le vamos a dar el nombre L. Entonces L es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 partido por h. Y vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Línea larga y el h les voy a dar un minuto para que se pongan al día. Bien. Entonces voy a hacer un pequeño truquito antes de hacer el cambio de variable, y es aplicar precálculo. Esto nunca se lo vamos a preguntar, pero al menos para que sepa que lo que estamos haciendo aquí es aplicar precálculo. Esto lo voy a escribir como e elevado al logaritmo natural de a elevado a la h. Bien, esto que tengo aquí es justamente a la h, y esto viene de precálculo. Bien, ¿a alguien se le va a ocurrir esto? No, hay que haberlo visto antes, si no a uno no se le ocurre. Ahora viene la parte importante. Como aquí tengo un logaritmo, tengo esto, logaritmo de a elevado al h. Y uno sabe que los exponentes salen fuera, por lo tanto esto queda de la siguiente manera. Por lo tanto, eso de ahí es simplemente h por logaritmo natural en a. Entonces voy a reescribirlo.
Y esto va a quedar h por logaritmo natural de a. Todo esto menos 1 y finalmente dividido en h. Y ahora viene la magia que usted ya conoce de la prueba anterior. Aquí tengo algo que está yéndose a 0 y acá abajo tendría que tener la misma cantidad para que el resultado valga 1. Por lo tanto, aquí le falta un logaritmo natural de a, y como dividí por esta cantidad, también multiplico por ella. Vale decir, y esto lo voy a escribir con rojo, abajo multiplico por el logaritmo natural de a, y acá arriba multiplico por el logaritmo natural de a. Aplicando la propiedad de los límites, es decir, el límite del primero por el límite del segundo, lo que va a quedar es el límite del primero, miren aquí con atención, es este límite de aquí, y ese límite sí vale 1. Por lo tanto, va a quedar 1 por logaritmo natural de a, que es simplemente logaritmo natural de a. Finalmente, para que finalicemos, la derivada que queríamos calcular, que era la derivada de a a la x, es a la x por este límite. Pero este límite vale el logaritmo natural de a. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de a la x es a la x por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Y esto, a modo de comentario, el trabajo que hicimos aquí, esto que estoy encerrando, es repaso de límites. Y es importante que constantemente estemos trabajando los límites. Pero para efectos de este capítulo, lo importante es saberse esto de memoria. ¿Ya? Carolina, si tienes tiempo, al final de la clase lo puedo volver a repasar. ¿Ya? Así que al final de la clase podemos repasar esto a aquellos que quieran hacerlo. ¿Ya? Y también va a la tabla. ¿Ya? Entonces a la tabla ahora hay que agregar la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x, y la derivada con respecto a x de a la x es a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. Ya, un ratito, un minuto y avanzamos. Entonces, mientras tanto, a los que ya están al día, les invito a copiar el siguiente teorema, que va a ser el gran teorema de la clase, que se llama leyes de las derivadas. Ya son 4 leyes, ahí aparecen las primeras 2, pero para que comiencen a avanzar. Hasta ahí. Entonces, en 2 minutos comenzamos con la demostración de este teorema.
Exacto, Nicolás. Es otra manera de denotar derivada, ¿ya? A lo mejor no lo comenté, se me pudo haber pasado, pero en temas de notación, uno puede escribir la derivada de la siguiente manera. F' de x o d a de x de la f, ¿ya? Estas son dos formas de escribir derivada. Bien. Quiero ponerlos en el contexto de un ejercicio, de una evaluación. Lo que podría ocurrir, que es lo más seguro, es que nosotros les pidamos calcular, por ejemplo, esto. ¿Ya? Y esto, hacerlo ocupando límite, es horrible. Por lo tanto, tener estas cuatro propiedades me entrega una formulación, en este caso 4, con el cual yo puedo calcular esto, entendiendo que este objeto es justamente un cociente. Entonces, en la práctica, las leyes de las derivadas, que son 4, nos permiten calcular derivadas de función por constante, suma, producto y cociente de funciones, donde la derivada de la función f y la derivada de la función g son conocidas. Bien. Entonces, la gran importancia que va a tener este teorema es, uno, que permite calcular un montón de derivadas si conozco solo dos, y la otra es que seguro se las preguntamos en la prueba, ¿ya? Probablemente esa es la más importante. Entonces vamos a mirar un poco estas cosas, ¿ya? No quiero perder mucho tiempo en ellas, quiero mirar un poco la primera y un poco la segunda, y trabajar un poco la tercera para después deducir la cuarta, ¿ya? Entonces, si van teniendo dudas, después revisen el video, me interesa más que se concentren en lo que voy a hacer. En el primer caso, voy a tomar una f de x, que es una f grande, que es simplemente constante por una f chiquitita. Y cuando me dicen, calcule la derivada con respecto a x de c por f de x, lo que en la práctica me están diciendo es calcule la derivada de la f grande. Y esto, por definición, es el límite, cuando h tiende a 0, de la f grande evaluado en x más h, menos la f grande evaluada en x, y todo esto partido en h. Ahora, volvamos a entender quién es la f grande. La f grande es la f chica, la misma f chica, pero multiplicada por una constante c. Por lo tanto, desde el punto de vista del límite, lo que voy a tener es lo siguiente. El primer término, este que estoy encerrando, es simplemente constante por la f chica, pero evaluado en x más h. Entonces quedó constante por la f chica, evaluado en x más h. Mientras que la otra es exactamente constante por la f chica evaluada en x. Y todo esto dividido en h. Esta parte la voy a hacer rápido. Constante, constante, puedo factorizar por la constante. Pero, al factorizar por la constante, voy a obtener esto. Constante multiplicado por f
de x más h menos f de x partido por h. ¿Y qué ocurría con las constantes para efectos del límite? Salen fuera. Por lo tanto, subo un poquito, voy a obtener constante por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Y me detengo aquí un segundo. Lo que tengo aquí es la definición de la derivada de la f chica. Por lo tanto, esto queda constante por f' de x, que no es otra cosa, por un tema de notación, que esto. ¿Qué pasó? Miren dónde voy a subrayar. La derivada de función por constante es igual a la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, la constante salió fuera. Entonces, la primera propiedad, que es la que tengo aquí, no dice más que si yo voy a derivar una función multiplicada por una constante, la constante simplemente sácala fuera y luego deriva la función. Nada más. ¿Ya? Entonces les voy a regalar un minuto para que copien esto y seguimos avanzando. En el segundo caso, quiero calcular la derivada de la suma de dos funciones. Por lo tanto, la derivada de esta suma es simplemente la derivada de esta f grande. Y esto nuevamente, por definición, es f de x más h menos f de x y todo esto dividido en h. ¿Ya? La siguiente parte es donde también hay algunos errores conceptuales, así que les voy a pedir un poco de atención. Concéntrense en lo que estoy subrayando. La f grande corresponde a la f chica más la g chica. Por lo tanto, si la f grande la evalúo en un gato, las dos que se están sumando se evalúan en el gato. Y en este caso, el gato va a ser justamente x más h, que es lo que tengo ahí. Por lo tanto, este último límite va a quedar de la siguiente manera. El primer término va a ser f chica en x más h más la g chica en x más h. Y esto lo voy a encerrar en un paréntesis para que quede claro que es la primera función.
Y ahora le voy a restar el f de x. Pero el f de x no es más que la f chica evaluada en x más la g chica evaluada en x. Vale decir, y nuevamente encerrado entre paréntesis, es f de x más g de x. Y todo esto lo voy a dividir en h. Ahora les voy a pedir que no hagan más que tomarme atención y miren lo que va a ocurrir. El primer término del primer paréntesis con el primer término del segundo paréntesis los voy a juntar. Similarmente, el segundo del primer paréntesis con el segundo del segundo paréntesis. Vale decir, va a quedar límite cuando h tiende a 0. F de x más h menos f de x, porque junté las f's, más g de x más h menos g de x, porque junté las g's. ¿Bien? Y todo esto lo voy a escribir una vez, pero no lo copien porque lo voy a borrar, dividido en h. ¿Ya? Quiero que en esta parte tomen atención. El h que está aquí está dividiendo tanto esta resta como esta resta. Por lo tanto, el h va a dividir a esta diferencia y el h va a dividir a esta otra. Vale decir, y aquí es donde voy a borrar, esto se puede escribir de esta forma. Y con los siguientes términos. El límite yo sé que respeta la suma, por lo tanto va a ser el límite del primero más el límite del segundo. El límite del primero es justamente f', y el límite del segundo es g'. Por lo tanto, lo que quedó es límite cuando h tiende a 0 de f' de x, perdón, me equivoqué, el límite está de más. Por lo tanto, quedó f' de x más g' de x. Y esto, en la nueva notación, es la derivada con respecto a x de la f más la derivada con respecto a x de la g. Bien, les doy un minuto para que copien esta y luego yo creo que voy a ver un par de ejemplos. Camila, ¿te refieres al que estoy con asterisco? Ya, déjame escribirlo de otra manera, ¿ya? Fíjate que como acá tengo dos paréntesis, este de aquí y este de acá, el h voy a ocupar la siguiente propiedad. Mírala acá con atención. Si tengo a más b dividido en h, esto es igual al a partido en h más b partido en h. Y justo el primer paréntesis está jugando el papel del a y el segundo paréntesis está jugando el papel del b.
¿Se entendió, Carolina? Perfecto. Ah, tú dices de aquí hacia abajo. Ya. Fíjate que esta expresión que tengo aquí, lo que ocurre es que calculo el límite del primero más el límite del segundo. ¿Ya? Entonces lo que debiera quedar es más o menos lo siguiente. Debiera quedar límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h más otro límite. El tema es que este de aquí es justamente f' de x. Y el otro límite va a ser justamente g' de x. Entonces, en la práctica, esto, déjeme encerrarlo aquí. Eso de ahí es f' por definición. Mientras que esto, cuando lo paso para acá, da g' de x. ¿Bien? De nada, Carolina. Bien, jóvenes. Entonces ahora quiero mirar un único ejemplo con el cual vamos a terminar la clase y las otras dos propiedades las vamos a trabajar la clase siguiente. Entonces, ejemplo, calcule la siguiente derivada. Queremos calcular esa derivada. Entonces les doy 30 segunditos para que copien el ejercicio y lo hacemos en conjunto. Bien. Más que copiar ahora, me interesa que tomen atención y que tengan a la mano la tabla de las derivadas que vimos ahora. Miremos, primero vamos a reescribir el ejercicio y observen lo siguiente. Como acá tengo una suma, esta de ahí, esto me dice, deriva el primero más deriva el segundo. Entonces lo escribimos. Esto es igual a la derivada del primero, que es 5 por 2 a la x, más la derivada del segundo, que sería la derivada con respecto a x de 3. Bien, aquí lo voy a escribir sobre el igual, ocupamos la ley 2. Bien. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Miren la primera derivada. Se dan cuenta que tengo la función exponencial en base 2 multiplicada por un 5. Es decir, tengo una función multiplicada por una constante. Respondan en el chat. ¿Qué pasa con las constantes para la derivada? Cuando están multiplicadas, eso, Diego, salen fuera. ¿Ya? Entonces, esta constante sale fuera
ocupando, y lo voy a escribir aquí, la ley 1. Ocupando la ley 1, este de aquí hace que ese 5 salga afuera. Entonces va a quedar 5 multiplicado por la derivada con respecto a x de 2 a la x más la derivada con respecto a x de 3. Y con esto vamos a terminar. A partir de lo primero que estuvimos haciendo en esta clase, ¿cuánto vale la derivada de una constante? 0. La derivada de una constante vale 0. Ahí ya se están perdiendo un poquito. Recuerden, si uno deriva una constante, el resultado es 0. ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto vale la derivada de 2 a la x ocupando la tabla? Piénsenlo bien. Miren la tabla, no lo están haciendo bien. Diego, excelente. 2 elevado a x por logaritmo natural de 2. Por lo tanto, el resultado total es 5 por 2 a la x por logaritmo natural de 2 y todo esto más 0. Y se acabó. Esteban, no, es al revés. Es 2 elevado a x por el logaritmo natural de 2. Y eso lo tenemos en la tabla, entonces es simplemente llegar y mirar la tabla. ¿Ya? Jóvenes, con esto finalizamos la clase del día de hoy. Espero que tengan una gran semana. Carolina, no hay que desarrollarlo, queda hasta ahí. Con eso queda bastante bien. Como bien dice Esteban, de cara a la tabla hay que revisarla bastante bien. La próxima clase, para que sean conscientes. Esto de aquí es un ejercicio de prueba. ¿Por qué es un ejercicio de prueba? Porque te piden aplicar las leyes y conocer derivadas. ¿Ya? Entonces, para la I2, esta es una habilidad que esperemos que ustedes tengan. Y prácticamente todo el capítulo de derivadas, es decir, lo que voy a terminar de ver yo y lo que va a ver después la otra profesora, es esto. ¿Ya? Es seguir trabajando esto en distintos contextos. Así que tengan una gran semana, pórtense bien, estudien. El viernes recuerden que les vamos a entregar sus notas de la interrogación para que estén atentos y nos vemos el día miércoles para que sigamos trabajando en esto. Un abrazo para todos y cuídense.